Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Nayeli Santiago y bueno, para quienes no me conocen porque ya me lo han preguntado, soy actuaria de formación y maestra y doctora en alta dirección. Tengo el curso de formación social por parte de la Unión Social de Empresarios de México, entre otros muchos cursos, diplomados y talleres que he tomado. En fin, ahorita estoy haciendo una serie de videos por esta etiqueta del jefe que se le ha dado en redes sociales. Pues es que el peso del saco, cuando eres líder de empresa, jefe de familia, jefe de área, pues de pronto tiende a ser muy pesado y son consideraciones donde los comentarios no tienen misericordia. Y es que estoy en este curso privado de liderazgo para formar, valga la redundancia, líderes potenciales con adolescentes y con jóvenes. También este tipo de cursos se da dentro de las empresas a niveles gerenciales, a niveles directivos y a niveles operativos. Estoy con Andy Pérez y con Stephanie Resendiz, que son mis dos alumnas que están tomando este curso privado especializado en liderazgo. Y para no salirme del tema, quiero platicarles un poco acerca del líder globalizado. ¿Por qué? Porque el día de hoy, con el internet, la tecnología en la cual nosotros nos estamos desarrollando, pues nos permite estar en contacto, incluso hacer negocios a nivel tiempo real de una persona que está en lugares diferentes, y debemos entender el contexto cultural para no emitir juicios sobre lo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando nosotros estamos a cargo de una familia china, una familia de Singapur o una familia mexicana. Hace unos días tuve la oportunidad de ir al Nevado de Toluca y la verdad es que el camino hacia donde está el lago pues estaba bastante feo y el coche ya no pasó. Y unas personas que llevaban unas camionetas 4x4 nos dieron un aventón hasta donde tienes que caminar hacia el lago. Y resulta que la chica que iba junto con ellos era una chica de Singapur que hizo un intercambio con una familia mexicana, y la familia mexicana también tiene otra hija que se fue a Francia en este intercambio. Entonces, evidentemente eso abre nuestro panorama de acuerdo a los contextos sociales en los cuales vivimos en el día a día, y cómo ves el ejemplo de personas en su toma de decisiones, en su capacidad de reacción, en su capacidad de contención, en su dirección, en su estilo de liderazgo, que es hacia donde estamos dirigiendo estas sesiones de liderazgo, de alta dirección y de familia. Entonces, el líder globalizado te dice que todos tenemos un valor, sin importar si soy chino, hindú, si soy coreano, y me refiero otra vez al caso del gerente coreano que le da una cachetada a uno de sus colaboradores mexicanos. Pues evidentemente lo sobaja en una cuestión terrible, ¿no? Fue un caso muy viralizado, y pues aunque eso se puede hacer en Corea, ¿qué crees? Que en México no puedes hacer ese tipo de cuestiones, y es por eso que insisto muchísimo en que mis chicos se preparen tanto en idiomas como en estrategia para tener, no es lo mismo ir a la batalla con una espada, con una pistola, con un cañón, que con un misil, evidentemente. Entonces, la verdad es que nosotros como mexicanos debemos apuntalar para que en nuestra área y desde nuestra trinchera podamos tener las herramientas necesarias y suficientes para hacerle frente a la vida, y en este caso, pues que
otra persona de otro país que a mí me dolió mucho, no venga a darnos cachetadas, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros estamos como un líder globalizado, debemos hacer un estudio de mercado, tanto en lo personal, en nuestra vida personal, como en la empresa. Yo si voy a entrar en un mercado de acuerdo al giro de mi empresa, pues no puedo llegar a vender nada más porque sí. Si a lo mejor me dedico a hacer abrigos, pues no los voy a ir a vender a Cuba, porque pues es un clima tropical, ¿no? Estoy totalmente fuera de foco. Y lo mismo sucede con la familia. Si yo soy una familia más conservadora, pues no voy a meter a mis hijos a una escuela que tenga puerta abierta, ¿no? Si yo ya le di la disciplina a mis hijos para que tengan ese nivel de responsabilidad donde la escuela es a puerta abierta, o por el contrario, ahorita ya hay escuelas en las que tú vas vestido como tú quieres y no llevan uniforme porque ya esa es mi cultura, pues me va a chocar meterlos a una escuela en la que llevan uniformes, ¿ok? ¿Por qué? Porque les voy a generar un conflicto, pues para empezar, en su persona y en su cultura. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder como líder? Es decir, ¿cuál es el precio de mis valores? ¿Cuál es el precio de mis principios? Si yo como familia me puedo ir a China, y este caso tan sonado donde incluso mataban a las niñas bebés, ¿qué tan dispuesto estoy para poder tolerar ese tipo de cuestiones que no son pro vida, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estoy hasta por cuánto estoy dispuesto a vender yo mis valores o mis virtudes más bien, ¿no? O sea, cuánto estoy dispuesto a ceder, cuánto estoy dispuesto a dar para tener una conciliación de opuestos y ver de qué manera puedo entrar en un mercado que, por ejemplo, McDonald's, no sé si mal recuerdo, está entrando a la India donde no comen carne, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a ceder en esa parte? Y es que la interculturalidad nos hace referencia en cómo congeniamos con otras culturas, cómo nos relacionamos con otras culturas. Aquí me voy a referir un poco al proyecto de vida que se tiene como familia, cómo formamos a nuestros hijos, que mucha gente dice es que debo formar a mis hijos para que sean personas independientes, lo cual en una percepción personal estoy totalmente en desacuerdo con ese enfoque, porque creo que debemos generar personas interdependientes. Es decir, ¿cómo sé cuando una persona es dependiente? Un bebé es dependiente de que yo le dé en la cucharita su puré, ¿no? O le dé la mamila porque el bebé ni siquiera se puede sentar porque no tiene la fuerza en su columnita vertebral. Ajá. Una persona independiente, por ejemplo, es cuando ya podría ser, un buen caso podría ser un ermitaño que vive totalmente solo y que a lo mejor se va a cazar animales o tiene su propia granja para cortar sus verduras y aún así depende de los animales que está criando para poder comer, ¿no? Entonces, la interdependencia te dice cómo dependes de otra persona también para poder sobrevivir y vivir en comunidad de manera armoniosa. Lo mismo sucede con la interculturalidad. Y si estuviera Paola Sofía, que ella estudia desarrollo y gestión intercultural en la UNAM, por cierto, que es una chica que estudió con nosotros el diplomado, me daría la razón el cómo, por ejemplo, en México, una cultura, vamos a decir, es más, no me voy a ir tan lejos. El otro día, y me voló la cabeza ese chavito, ¿han escuchado cómo se llama este instrumento que
¿El acordeón? El acordeón. Estaba un chico tocando el acordeón sobre Reforma, pero usualmente pues tocan canciones como ya de nuestros abuelitos o algunos ya de sus bisabuelitos, ¿no? Y está enfocado en un mal mercado. ¿Por qué? Porque tocan canciones que pues nosotros no ni conocemos y a lo mejor ni nos interesa. Pero este chavito me súper encantó porque empezó a tocar la rola de Despacito en su acordeón. Entonces, esta interculturalidad hizo una buena articulación para poder ganar su dinero con su acordeón estar tocando, pero enfocado a una de las ciudades más grandes del mundo, como lo es la Ciudad de México, en la calle principal de la Ciudad de México, que es Reforma, ¿no? Y es una zona muy icónica y de verdad el chavito estaba recibiendo dinero por hacer este acto, el romper el esquema el esquema de la gente que estamos acostumbrados a cuando vemos una persona que toca un acordeón, pues toca de las viejitas, ¿ok? Entonces, ¿de qué manera yo como padre de familia estoy adaptando a mis hijos a un mundo globalizado? ¿O de qué manera yo como líder de empresa estoy encaminando mi empresa a un mundo que se enfoca en la cuarta revolución industrial? Entonces, creo que debemos pensar en las habilidades que debemos ir desarrollando y por eso es importante el autoconocimiento para hacer un análisis profundo de qué es lo que me falta para desarrollar y ser realmente competente y competitivo, ¿ok? Y eso va a estar fundamentado en lo que es la estrategia de acuerdo a Henry Mintzberg, que es la definición que más me gusta. Yo no se las voy a dar literal, se las voy a dar como yo la entendí, es posicionar un punto futuro y hacer todo lo necesario para realmente estar en ese punto futuro después, ¿ok? Entonces, ¿cómo quiero a mis hijos? ¿Con qué habilidades quiero a mis hijos? ¿Con qué carácter quiero a mis hijos? Andy, hace rato en el corte que tuvimos estabas hablando de los niños genios. ¿Nos puedes platicar, por favor, un poco acerca del caso del psicólogo que hace niñas genio? Ah, sí. Es un documental que se hizo sobre pues un psicólogo que tuvo 2 hijas y desde que nacieron, o sea, hizo como un experimento y les inculcó en su crecimiento una forma de desarrollar sus habilidades, pero basado en intereses que ellas tenían. Entonces su hija, la primera niña que tuvo, desarrolló desde muy chica interés por el ajedrez, entonces su papá le dijo, ok, vamos a desarrollarte esta habilidad. Y la ponía a jugar ajedrez muchas horas. Bueno, a ella le gustaba, entonces no era como tan feo, ¿no? Y después creo que cuando tenía 5 o 6 años la llevó a un club pues de los que había antes, que era solo de hombres y de intelectuales, y les dijo, pues la llevó como a retar, ¿no? Entonces jugó contra todos y les ganó a todos los miembros de ese club y nadie podía creerlo porque pues era una niña, para empezar, y luego de 7 u 8 años, algo por ahí. Y después de eso pues la niña siguió practicando. En su adolescencia creo que llegó como un campeonato de ajedrez, ganó en su país y luego ganó a nivel mundial y ahorita es la mejor jugadora de ajedrez del mundo. Muchas gracias, Andy. Y eso está totalmente enfocado y focalizado con las estrategias que utilizan los papás para formar este tipo de niños y que usualmente son los chicos que a mí me traen, donde un papá líder evidentemente tiene hijos líderes porque conocen esa formación y yo agradezco a todos los papás, por cierto, que he tenido la bendición de recibir a sus hijos y estarlos formando en este tipo de temas donde hemos decidido grabarlos y no quedarnos la información solo nosotros. En fin, eso fue un comercial. Este enfoque que se aplica para la familia también
se aplica para la empresa. Y el mismo concepto en la formación de jóvenes líderes se aplica en la formación de emprendimiento de empresas altamente rentables y plenamente humanas. Una empresa debe, igual que un niño, debe estar fundamentada en un objetivo. Y el objetivo responde a la pregunta ¿qué? ¿Ok? Responde a la pregunta ¿qué? La estrategia responde a la pregunta ¿cómo? Y la táctica responde a la pregunta ¿en qué? ¿Ok? Entonces, usualmente pongo este ejemplo porque les cuesta muchísimo trabajo hacer como estas diferencias entre cuál es la diferencia entre objetivo, estrategia y táctica. Un ejemplo sería aumentar las ventas en mi compañía, ¿ok? Eso podría ser el objetivo. El objetivo podría ser aumentar las ventas en mi compañía. La estrategia puede ser incidir en el mundo digital, porque existen varias formas de aumentar las ventas en la compañía, pero la estrategia será incidir en el mundo digital. Y la táctica puede ser hacer publicaciones en Facebook, hacer publicaciones en Twitter, hacer mailing, hacer publicidad en Google. Ya estamos cumpliendo con el objetivo de generar ese tipo de ventas a través de la promoción y de la difusión, ¿ok? La estrategia está totalmente virtualizada y las tácticas te dicen específicamente cómo se va a realizar. Ahora, debemos tener claro que para tener este tipo de decisiones y diseñar una buena estrategia tanto con una persona como con una empresa, la buena toma de decisiones está basada en 3 factores importantes, que es por qué, para qué y su importancia. Esto me encanta darle un enfoque en toma de decisiones con esta analogía. Imagínate que vas en un auto y en ese auto, ¿qué es lo que haces? ¿Estás volteando hacia atrás? No, todo el tiempo estás viendo hacia adelante. Eso es mi para qué. Sin embargo, si voy a hacer un cambio de carril, no doy el volantazo y chingo el paso. ¿Qué hago? Espejeo. Es decir, veo los datos históricos o veo las cicatrices de guerra de otras personas, en el caso de los niños, para realmente tomar esa decisión. Y la importancia, qué tan relevante es que yo pueda tomar esa decisión para mi persona o para mi empresa, cuál va a ser ese impacto que me va a generar en un hoy o en un futuro. ¿Estamos hasta ahí? Ok, entonces, dentro de este tema voy a entrar también en las competencias del líder. Y es que yo les decía que está este post de Facebook sobre el jefe contra líder, cuando son distintos estilos de liderazgo que no tomamos en cuenta porque a lo mejor juzgamos y nos frustramos en ese sentido a nuestros jefes y no tenemos idea, de verdad, una idea chiquita de cuánto pesa el saco de estar a la cabeza de una familia, de ser el proveedor, o en el caso de ser empresario, de cuánto me cuesta a mí llevar el dinero al negocio para poder tener para la nómina y a las familias que dependen de mí no les haga falta nada. Entonces, la competencia del líder va tanto a cómo voy a salir yo a la delantera, ¿ok? Y cómo soy competente. Esas habilidades que me van a permitir desempeñarme de acuerdo al objetivo que estoy planteando.
Los directores o los jefes son quienes toman las decisiones estratégicas. Ok, hijo, te vas a ir a la carrera de derecho porque me gusta y yo quiero que seas abogado, ¿no? Y entonces el papá no está tomando la decisión concreta sobre las habilidades del niño. O un error de los directores de empresa es el caso, por ejemplo, de Blockbuster, que decidió no digitalizarse porque no tomó una decisión estratégica y bueno, pues terminó llevando a la quiebra. Casos tan sonados también como Kodak, que pues no se ajustaron al mercado y es por eso que entré al mundo global de líder al cual nos estamos enfrentando. Y el gerente, en este caso es el segundo al mando, es quienes implementan las decisiones estratégicas. En la casa, usualmente bajo el modelo mexicano, podemos estar viendo en la casa de Fanny, por ejemplo, que su papá es el director de su familia porque él toma las decisiones y su mamá es la gerente en su familia porque es quien implementa las decisiones que el papá tomó, ¿cierto, Fanny? Sí. Ok, entonces, para que el director o para que el gerente puedan tomar buenas decisiones, necesitan una buena visión. Y es decir, hacia dónde quiero llevar la empresa, hacia dónde quiero llevar a mis hijos, hacia dónde quiero llevar a mi familia. Es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento, Andrea? Como entrar en conflicto, ¿no? O tener como una duda, algo así. No. No sé. Fanny, ¿el discernimiento qué sería? Sería como saber distinguir entre una situación u otra. Exactamente, es saber distinguir entre una situación u otra, si me es conveniente o no me es conveniente, tener esa capacidad de diferenciar entre muchas situaciones, y esto nos da a las mujeres cuando nos enamoramos, ¿no? Vemos a un patán y decimos que es el hombre perfecto. Porque no tenemos ese discernimiento porque estamos enamorados. Igual le sucede a los hombres porque no me voy a meter en etiquetas sociales, pero lo digo desde la perspectiva de niñas porque estoy entre dos niñas y ahí vamos y metemos las cuatro patas en lugar de meter solo una y salirme rápido de la situación porque no tenemos ese discernimiento y nos hablan bonito y ahí vamos y caemos como res en tobogán, ¿no? Entonces, otra de las competencias del líder es la habilidad para trabajar en equipo. Es cómo yo me involucro en el equipo y cómo lo hago. El escuchar a mi equipo, escuchar consejos, escucharme a mí mismo, escuchar a personas con experiencia que han pasado por situaciones similares o parecidas y cómo fueron las consecuencias de esas personas y saber si yo puedo mitigar esa situación. La parte de delegar implica en que yo debo confiar que la persona lo pueda hacer por sí misma, ¿ok? Hace rato platicábamos un poquito con Andy que ella hace la cena en su casa porque no permiten ahora, porque sus hermanos están chiquitos, el cocinar, pero le decía yo a Andy, deja que te preparen un sándwich, ¿no? Sí. Entonces, es tener esa confianza de que la persona puede hacer las cosas por sí mismo y la estrategia para delegar es importante, urgente, no importante, no urgente. Entonces, ese cuadro de delegación, importante y urgente, son cosas que yo mismo debo hacer, que yo mismo tengo que encargarme de que salga porque es importante y es urgente. Lo segundo que se tiene que hacer es lo urgente porque eso es, o sea, no importante y urgente probablemente podría delegarse a la persona que confío, ¿no? Por ejemplo, a mi gerente. Si yo soy el director de empresa, se lo puedo confiar a un gerente
porque no es indispensable que yo lo haga y no tiene la importancia suficiente como para que yo lo haga. Entonces eso se lo puedo delegar a un gerente o, por ejemplo, en el caso de tu papá, se lo puede delegar a tu mamá, ¿no? Importante y no urgente ya se va delegando a los equipos operativos, a esas personas que sí es necesario que se haga. Y lo importante, y lo no importante y lo no urgente, pues entonces se desecha. A lo mejor son cuestiones que son operativas y se tienen que estar cumpliendo en el día a día y jamás una situación operativa, como por ejemplo el hacer la tarea en la familia, debe de pasar a una situación importante urgente como a las 11 de la noche se me olvidó la cartulina que tenía que llevar a la escuela al día siguiente, ¿no? Ahí, o sea, tú ya sabes que es tu día a día y tú no estás como papá guiando a tu hijo para que opere de la manera correcta en algo que ya debería ser una costumbre para él, el ser responsable y considerar la cartulina en el día que se la dejaron y que no se convierta en algo importante y urgente, sino en algo que no es ni importante ni urgente porque es algo que ya debiese salir por sí mismo, ¿ok? El ser creativo, buscar las diferentes formas para resolver un problema y de la manera más diplomática, que es esta parte de la diplomacia, otra competencia del líder. El líder debe tener una buena oratoria, es decir, transmitir la idea que yo quiero transmitir y que realmente sea recibida y percibida como yo quiero transmitir esa idea, porque a lo mejor nos pasa otra vez a las mujeres que alguien me dice te quiero y tú ya te volaste y ya te viste con él en toda una vida y de matrimonio, entonces tengo que ser muy específica con mis palabras para saber si lo que yo estoy realmente diciendo está siendo percibido de la manera en que yo quiero que sea percibida. La capacidad de resiliencia. Aquí dije un pleonasmo porque la resiliencia per se es la capacidad de reponerme tanto emocional, física, espiritual y mentalmente ante una situación de adversidad. Entonces, un líder debe tener esta competencia bien desarrollada, porque está a cargo de gente usualmente, y si no está a cargo de gente, está a cargo de sí mismo, ¿ok? La asertividad, decir las cosas de la manera correcta, con la persona correcta, en el momento correcto. Es decir, si yo le voy a pedir un aumento de sueldo a mi jefe, o le voy a decir a mi papá que me dé permiso de ir a un concierto, no se lo voy a decir cuando yo haya hecho las cosas mal, ¿no? Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo las situaciones de la vida con los niños y con las familias se empieza a reflejar directamente en la empresa cuando son grandes, ¿ok? Estratégico. Cuando estamos hablando, o cuando estamos más bien jugando aquí los juegos de estrategia y de desarrollo de pensamiento estratégico, pues les he de dar la noticia de que Stephanie siempre nos pega en el ego a Andrea y a mí y nos lo deshace completamente, porque cuando tú ya crees que te va a ganar, nos da una vuelta pero muy cañona. Y han habido juegos, porque ya tiene un nivel de pensamiento estratégico Stephanie, que yo he perdido, lo voy a declarar sí, 6 veces seguidas en contra de ellas, y muchas veces por un tiro me gana. Confirmo. También Andy. Confirmo. Por un tiro me gana, y ay, no sabes qué bueno que me ganan. O sea, el otro día me preguntaban si me daba gusto. O sea, la neta es que sí me da gusto que me gane, porque eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo, pero pues no te deja de dar en el ego, ¿no? ¿Cómo tu alumno te gana? O sea, te está ganando y sorry, pues sí, me está ganando, y es ese pensamiento estratégico donde ella da la instrucción cuando tiene que darla, es sigilosa, se espera hasta el momento que menos crees que va a pasar y ¡zas! Te da, pero donde menos lo esperas, para que pierdas el juego. Entonces,
ya he estado tratando de analizar cuál es su tipo de pensamiento estratégico. Me sigue costando trabajo porque sí me está ganando. Andrea también me gana, Claro. pero la verdad es que, ¿por qué no sí me sorprende? Porque Andy lleva ya desde septiembre conmigo, entonces pues ya es natural ahorita que Andy me gane, pero digamos que sería antinatural que Stephanie me gane por el tiempo que lleva con nosotros, que es relativamente muy poco para ese nivel de pensamiento que ya tiene y que creo yo es nato, Fanny, te felicito por eso, ¿no? Otra de las partes de las competencias del líder es que debe ser ambicioso. Ojo que hay una diferencia entre el ser ambicioso y ser avaricioso. Nosotros todos por naturaleza tenemos ambiciones y la ambición nos hace tener ese deseo de logro, de decir vamos para allá y vamos a lograr esto, y hay una sensación de realización en el equipo de trabajo, en la familia, cuando como equipo logramos un objetivo que a lo mejor nos costó muchísimo trabajo, ¿no? La capacidad de construir relaciones a largo plazo. Es decir, que yo no me esté peleando con la gente A, B, C, D, E, que a lo mejor puede ser una persona muy sociable, pero me estoy peleando todo el tiempo y me cuesta mucho trabajo construir relaciones a largo plazo. Eso es algo que debe tener un líder, esa capacidad de ser cortés, de ser cordial, de ser amable, y que la gente se sienta gratificada con tu presencia en lugar que digan, oh, ya viene Nash, ¿no? O sea, no, va por otro lado. La capacidad de adaptación, y eso era un poco darwinista, que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones. Si yo ya sé que mi empresa a lo mejor va hacia abajo por el 2017, que hubo un terremoto que a muchas empresas quebró, pues los elementos o la fuerza del equipo, la fuerza de un líder está en su manada. Entonces, la capacidad que yo tenga de adaptarme ante los problemas es lo que me va a ayudar a sobrevivir. Y justamente el siguiente concepto es otra competencia, la capacidad de resolución de problemas. ¿Qué tan efectivo soy para la solución de problemas? Algo que yo siempre les he dicho a los papás es que los hijos sí tienen que ir muy bien en la escuela, pero sobre todo les tienen que dar un enfoque de resolución de problemas y tienen que darse cuenta y asimilar que todas las personas que son contratadas en una empresa es para solucionar problemas. Entonces, estamos entrando en la cuarta revolución industrial, donde incluso los bancos ya no necesitan a los cajeros, porque tú ya puedes ir y hacer un depósito las 24 horas del día y no necesitas una persona que te esté atendiendo, y que realmente necesitamos tener más habilidades para solucionar los problemas que se vienen con esta cuarta transformación industrial. Debe tener capacidad de decisión, debe tener capacidad de decisión. ¿Cuándo sé que ya decidí? Andy, ¿cuándo tú ya sabes que ya decidiste? ¿Cuándo sabes que ya decidiste? ¿Cuándo sabes que ya tomaste una decisión? Pues como cuando no lo sé. No se me ocurre. ¿Tú, Fanny, sabes? Como cuando ya sabes las consecuencias que va a traer esa decisión. Eso es parte del análisis de una decisión. Sin embargo, yo sé que tomé una decisión cuando ya lo llevo a la acción, ¿ok? Porque mientras estoy pensando en los posibles caminos que pueden haber en esa toma de decisiones, sin embargo, cuando yo ya llevo un pensamiento a la acción, es porque ya lo decidí
Y esto yo siempre los troleaba a mis compañeros doctores de cuando hice el doctorado, porque me echaba la canción de "Qué ganas de no verte nunca más", ¿no? Donde la mujer ya tomó la decisión de dejar una relación que para ella no era lo más amigable. Parte también de las competencias del líder es la inteligencia emocional. Cuando sé que me debo enojar, cuando sé que no me debo enojar, cuando actúo de manera reactiva, ¿verdad, Andy? Cuando acciono, reacciono o proacciono. Deben tener la capacidad de manipulación, obvio, bajo un liderazgo postconvencional. Y si no lo han escuchado, pues ahí vean y escuchen los otros podcasts sobre el nivel de juicio moral, porque la manipulación pues tiende a ser usada sin ética y sin moral, lo cual tiene consecuencias bastante negativas. Entonces, cuando nosotros manipulamos, como en este caso yo estoy manipulando la mente de Andrea y la mente de Fanny de manera propositiva y proactiva para que ellas sean unas super mega archirrequete contra ultra líderes y tomen decisiones en un futuro. La capacidad de contención es cuánto puedo yo sostener una situación sin que esa situación crezca, ¿ok? La capacidad de proacción. La proacción ya la habíamos explicado en otro tipo de shot de liderazgo. Entonces, estas son las competencias de líder, cómo las estamos focalizando, por qué son necesarias para que haya una buena estrategia y para que haya una buena articulación tanto dentro de la familia como dentro de la empresa. Soy la doctora Nayeli Santiago y nos vemos en el próximo shot de liderazgo. Se me olvidaba recordarles que, por favor, si te gustó el video o el audio, le des like, compartas el video o el audio y nos puedes seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube estamos como @silcolegio y en iVoox estamos como Sil by Nash. Entonces, en cualquiera de estas plataformas nos puedes seguir, suscríbete para que te esté llegando esta información y ahí cuando tengas tiempo lo puedas escuchar y compartir con las personas que más quieres. Un abrazo, bye.